Hoy, en Puse te informa, narraremos los hechos y analizaremos desde la esfera jurídica el caso de los rehenes estadounidenses en Teherán, siendo este un hecho trascendental en todo el mundo que se dio aproximadamente en el siglo XX. Para esto, hemos invitado a dos expertos en Derecho Internacional, la doctora Lorena Aguinaga y el doctor Pedro Romero. ¿Pero qué fue lo que sucedió en este caso? Mohammad Reza, el Shah de Irán, fue altamente conocido por sus altos índices de tiranía y antidemocracia. Esto se pudo evidenciar en fuertes declaraciones que él mismo dio a la prensa. Pero las víctimas de Sabak lo sabían mejor. Ellos eran atados de manos y pies y se les ponía una especie de capucha sobre sus cabezas, de modo que podían gritar y el eco retumbaba en sus oídos. El gobierno de Shah no solamente fue criticado por cometer crímenes de lesa humanidad, sino también por cometer actos de corrupción con países aliados como fue Estados Unidos. Ahora bien, el gran reparto económico del petróleo iraní entre familiares del Shah provocó en el pueblo un gran resentimiento con los americanos, puesto que los tratados de amistad que ambos mantenían solamente servían para aprovecharse del pueblo iraní. Por todos los conflictos antes mencionados, el Shah es exiliado de su país de origen y se dirige hacia Estados Unidos, país en el cual se entera que está enfermo de cáncer. De esta manera, su país solicita que se lo regrese para que sea juzgado bajo su legislación. Y finalmente, esto desemboca en la invasión de varios estudiantes iraníes hacia la embajada de Estados Unidos. En este caso se tomó como rehenes a varias de las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo a su embajador. La televisión iraní pasó el film de los estudiantes tomando posesión. Los estudiantes escalaban las paredes rápidamente. Abrieron una puerta e hicieron entrar a sus compañeros. Ninguno de los estudiantes parecía estar armado durante la toma, pero algunos llevaban estacas. El staff de la embajada aparentemente se refugió en los edificios de la Cancillería. Estaban rodeados. A algunos se les vendaron los ojos y fueron conducidos a una gran habitación en la que permanecieron. Por otro lado, un juez revolucionario iraní dio la orden de mandar a matar a todos los familiares del Shah hasta que Estados Unidos lo extradite a su país de origen para juzgarlo bajo la legislación iraní. Y en efecto se cumplió, porque encontraron muerto al sobrino del Shah en una calle de París. A manera de cooperación entre Estados Unidos e Irán, en un primer momento se pactó que se dejaría en libertad a 13 personas, entre ellos mujeres embarazadas y negros. Martes 8 de abril de 1980, día 157 de cautiverio de los rehenes americanos en Irán. El presidente Carter envía los transbordadores Michigan y Kidway al Golfo Pérsico como medida coercitiva frente a Irán. Ahora bien, doy paso a mi compañero en estudio para que explique de forma clara. Vale, venga, pues vamos. Hola, uy, qué nervios aquí delante de la cámara, madre mía. A ver, vamos a coger 6 aviones Hércules que tenemos en Egipto y los llevamos a un punto del desierto iraní, al cual llamaremos Desierto 1. Allí los dejamos aparcados y de mientras salen 8 helicópteros para juntarse a ellos desde un portaaviones que tenemos por ahí. Vale, bueno, pues cuando tengamos a todo el mundo juntico allí en el desierto, los aviones se abren y de ahí salen unos camiones pintados como si fuesen del ejército iraní. Lo que pasa que van petados de soldados americanos y conducirán dirección a la embajada donde están los rehenes. Finalmente, Mohammad Reza, el Shah, murió de cáncer el 27 de julio de 1980 en El Cairo. Todo esto se desarrolla en el contexto de guerra entre Irán e Irak. Es así que Irán solicita a Estados Unidos cambiar rehenes por armas. Sin embargo, el presidente Carter se niega rotundamente. Así, inicia el proceso de elecciones en Estados Unidos. Y en este queda como perdedor Carter y llega a la presidencia el líder republicano Ronald Reagan. Ronald Reagan arrasa en las elecciones. Sin embargo, los analistas dicen que la derrota de Carter fue por la negligencia que tuvo frente a la recuperación de los rehenes. El 12 de septiembre de 1980 inicia la negociación para la devolución de los rehenes. Es así que el líder iraní, Ayatollah Khomeini, solicita que se cumplan las siguientes medidas. Primero, la devolución de todos los fondos del Shah. Segundo, la cancelación de las demandas contra Irán. Tercero,
el descongelamiento de los cuantiosos fondos que tenía Irán en los bancos estadounidenses y por último, la promesa de no intervenir más en asuntos internos sobre Irán. Finalmente, el líder estadounidense decide que en efecto cumpliría las medidas que estaban adoptadas por el líder iraní. Sin embargo, dice que dejaría a manos de los tribunales la decisión frente a los fondos del Shah. Una vez cumplidos los 444 días de cautiverio, los rehenes fueron enviados a la base aérea de Frankfurt del Mena en la RFA, donde posteriormente tomaron un vuelo hacia Washington, D.C., donde los recibió el expresidente Carter como héroes. A continuación, daremos paso a nuestros abogados expertos en Derecho Internacional, la doctora Lorena Guinaga y el doctor Pedro Romero. Ellos nos darán una opinión crítica y legal acerca del tema abordado. Estimadas Nicole y Carolina, el primer punto es analizar y entender la decisión de la Corte. El primer punto. La Corte Internacional de Justicia determinó que Irán violó y además de eso continúa violando al momento de que se dictó esta sentencia las obligaciones que tenían con los Estados Unidos debido a los tratados suscritos entre ambos. El primero son las convenciones de Viena sobre las relaciones diplomáticas y consulares del año 1963 a 1964. Además, violaron el tratado de amistad que tenían entre ambos. Además, señaló un punto que es muy importante, que es el hecho de que inobservó una obligación trascendental en el derecho internacional general, que es el de garantizar una debida prevención y represión a cualquier ataque o daño que podría recibir un extranjero en su territorio. Entonces, al momento que éste incumple, entonces, como se determina que el gobierno de Irán tenía que adoptar medidas para remediar esta situación, porque era responsable del incumplimiento de sus obligaciones, por lo tanto tenía que tomar medidas que remedien aquella situación que se produjo al momento de la ocupación en Irán. Entonces, la Corte toma ciertas decisiones. La primera es poner fin a este secuestro de las personas en la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Además, tenían que ser entregados a las autoridades correspondientes. Segundo, ningún miembro del personal consular diplomático podía tener algún proceso judicial en el territorio iraní. Además de eso, que Irán tuvo la obligación de indemnizar a los Estados Unidos con una forma y monto, sobre todo de forma y monto, que después habrían de decidir. Finalmente, después de la muerte del Shah, existieron ciertas negociaciones entre estados para la liberación de los rehenes con apoyo del gobierno de Argelia como mediador entre estos dos, y finalmente en 1981 ambos estados están de acuerdo con dar este asunto a un tribunal de La Haya. ¿Por qué es importante ese caso? Bueno, es un caso de gran importancia debido a que este caso genera un precedente, el cual obligó a cuestionarse cuál era la responsabilidad de los estados frente a estas situaciones. Toma a consideración además los temas a determinar la responsabilidad internacional, los elementos para proponer las debidas consecuencias, para que la Comisión de Derecho Internacional tomó todos esos elementos y los cristalizó en un articulado. Para la decisión de la Corte se analizó si los hechos podían ser atribuidos al gobierno iraní. En primer lugar, se verificó que en efecto quienes hayan perpetrado este ilícito no eran agentes, ni siquiera formaban parte del gobierno de Irán, pero se tomó en cuenta la omisión del Estado, pues se entiende que los estados tienen como parte de sus obligaciones en las relaciones internacionales es responder efectivamente al deber de prevención y represión de cualquier lesión hacia un agente del derecho internacional. En este caso eran los agentes de la embajada de los Estados Unidos. Cabe aclarar que Irán justificó este hecho aduciendo que Estados Unidos llevaba a cabo actos de espionaje en su territorio.
lo cual justificaría de cierta forma su actuar. Sin embargo, esta alegación fue rápidamente deshecha por la corte, pues consideró que no era una forma de contramedida adecuada para poder actuar en estos casos. Les dijo que una opción podría ser el rompimiento de sus relaciones internacionales, más no esto. Finalmente, en la sentencia encontramos que se determinó que Irán en efecto era culpable, por lo cual debería cumplir con obligaciones de cesación e indemnización correspondiente a los Estados Unidos. Refiriéndonos a la primera fase de este acto, hay que mencionar que quienes actuaron fueron estudiantes musulmanes a cuenta propia y no en representación del Estado. Esto quiere decir que sin duda los agentes del Estado receptor no penetraron los locales consulares ni diplomáticos, y por ello el gobierno iraní cumplió en primera instancia con su obligación de abstenerse de entrar en las dependencias americanas sin el consentimiento del jefe de la misión. Esto rigiéndose quizás en lo que consintieron en la Convención de 1961 en el artículo 21.2 o en lo que dicta el artículo 31.2 de la Convención de 1963. En relación con la otra obligación especial de protección de los locales diplomáticos y consulares de las mismas convenciones que mencioné anteriormente, Irán cumplió con sus deberes de prevenir y proteger las dependencias en todo momento, pues el Estado receptor se aseguró de tomar medidas preventivas para así asegurar la tranquilidad de las dependencias. En esta ocasión, Irán se abstuvo de tomar cualquier medida para evitar las ocupaciones de las dependencias y de las instalaciones, así como evitar las detenciones del personal diplomático y consular de Teherán. Como último punto importante antes de finalizar mi intervención, hay que mencionar que la responsabilidad de Irán también se encontraba en el deber de prevenir y proteger tanto la vida de las personas como de los bienes, tanto de extranjeros como de las personas que se encontraban en ese territorio. Como segundo punto, tenían el deber de represión o, en otras palabras, la obligación de perseguir y sancionar así a las personas que hayan cometido o hayan violado derechos tanto para nacionales como extranjeros. Es todo lo que puedo añadir en esta intervención y así agradezco su atención. Bien, a manera de conclusión, quiero destacar los siguientes puntos. El primero es que, evidentemente, Irán fue declarado responsable por las omisiones durante este caso. El segundo es cuán vinculante fue esto para el derecho internacional, pues se declaró la responsabilidad internacional que tienen los estados frente a actos ilícitos, y esto tuvo que ser aplicable a todos los estados. Bien, a partir de esta decisión, pues evidentemente Irán, al ser responsable, tuvo que indemnizar a los Estados Unidos de América por todos estos actos ilícitos que vino cometiendo. Agradecemos muchísimo su visita y esperamos que esto sea de crecimiento personal y académico.